Vamos a continuar con nuestra clase de Proverbios, libro de Proverbios. Nos quedamos en el tema número 3. Ahí vamos a iniciarlo. Tema número 3, atendiendo y buscando la sabiduría. Atendiendo y buscando la sabiduría. No sé si les había dicho que este tema lo vamos a abarcar desde el capítulo 1, verso 8 de Proverbios, hasta el capítulo 2, versículo 22 de Proverbios. Y quiero comenzar con esto, ¿no? Lo que ya hemos visto de Proverbios en el capítulo 1. Seguro usted y yo tenemos un gran desafío, un gran reto presentado por este estudio de este libro para llegar a ser personas sabias. ¿Verdad que sí? Ese es el gran reto, aprender de la sabiduría de Dios. Por eso se recomienda que escuchemos y que incrementemos el conocimiento y que nos apartemos de las malas amistades y las malas relaciones. El mismo texto que sigue nos va a enseñar eso. Bien, ahora, en este segundo tema, como es tan largo, dijimos desde el verso 8 del capítulo 1 hasta el verso 22 del capítulo 22, lo vamos a ir dividiendo en subtítulos. Así que póngale el primero. El primer subtítulo le vamos a poner: Hijo, presta atención a la sabiduría. Hijo, presta atención a la sabiduría. Fíjense bien, mis hermanos, los hijos, sobre todo los niños, son criaturas razonables, a quienes como padres nosotros debemos instruir y debemos enseñarles tanto lo que deben de hacer como lo que no deben de hacer, y debemos explicarles el por qué. Pues de esta misma manera, mis hermanos, Dios también con nosotros, sus hijos, somos hijos de Dios. Él nos instruye por su palabra y nos enseña tanto a través de su palabra, tanto lo que debemos de hacer como lo que no debemos de hacer, y nos explica por qué en su palabra. Vaya conmigo a Lucas 2, verso 42. Vamos a ver un ejemplo de cómo Dios nos quiere ver a nosotros. Este es un ejemplo de la vida del Señor Jesús cuando estaba chico. Lucas 2, verso 42 al 47. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Déjenme explicarles. Los judíos tenían 3 fiestas importantes en Jerusalén, que todo judío que vivía en cualquier otra región tenía que ir a la fiesta de Jerusalén, que era la de Pascua, la de los tabernáculos y la del Pentecostés. Eran las fiestas más importantes que era una obligación todos los judíos asistir. Bueno, pues aquí vinieron a una, desde donde vivían. Dice, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, es decir, sus padres, ¿no? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, ¿qué hicieron sus padres? Volvieron a Jerusalén buscándole. Imagínese, ¿verdad? Piensa que se te pierde tu hijo de 12 años. Bueno, no estaba tan chico ya, tenía 12 años, pero se te extravía, va contigo, ya no lo encuentras. ¿Cómo te pones? Pues sí hay una angustia, ¿no? Sí hay una preocupación. Bueno, pues así los papás preocupados regresaron a Jerusalén para buscar a Jesús. Y dice, pero como no le, y ellos volvieron, verso 46, y aconteció que 3 días después lo encontraron. O sea, ¿cuántos días? 3. Pero mire dónde lo encontraron a Jesús. Muy raro ver a un adolescente así, ¿no? Que se pierda, se extravíe y lo encuentres en casa de oración ahí en el auditorio. Pero bueno, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Y qué hacía Jesús? Oyéndoles, ¿y qué más?
y preguntándoles. Es decir, como un hijo atento a la sabiduría. Eso hizo Jesús y eso es lo que usted y yo debemos aprender a hacer en nuestra vida. Ser hijos de Dios atentos a la sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya lo hemos dicho en la última clase, al final casi, que uno de los individuos más molestos es el sabelotodo. El que se cree que lo sabe todo ya no se va a prestar para ser enseñado. El que se cree que ya lo sabe todo no va a tener su corazón abierto para la instrucción, para la enseñanza o para lo que Dios nos quiera decir. Cuidemos ese corazón, porque el sabelotodo es alguien que tiene una opinión muy elevada acerca de sí mismo. Es alguien que no le gusta que lo instruyan, que le enseñen, que se irrita incluso con la disciplina y se niega a aprender. Y hay hijos que cuando llegan yo no sé si usted ya tuvo un hijo y tuvo un hijo que llegó a la adolescencia. Yo ya tuve 3, ya los 3, gracias a Dios, pasaron esa etapa complicada, difícil. Pero cuando se llega un joven a la adolescencia, ¿saben cuál es la característica principal de un adolescente? Que todo lo sabe. Que no necesita que tú le instruyas. Por eso ahí, en esta etapa, tenemos que aprender, los que somos padres, tenemos que aprender de qué manera podemos instruirlos y enseñarles en esa etapa difícil. Porque es difícil, vaya que es difícil, pero no solamente hablo en el adolescente en lo natural, porque en el medio cristiano hay muchos adolescentes igual. Que cómo adolecen, que qué difícil es que les instruyan, que les enseñen porque creen saberlo todo. O sobre todo alguien que ya tiene tiempo en el Señor, ¿verdad? Tiene muchos años y a veces hay gente que con muchos años, yo recuerdo cuando me enviaron a pastorear la iglesia en el pueblo de Amatitán, había señores que tenían, desde que la iglesia había iniciado, la iglesia ya tenía 30 años, imagínese, ¿verdad? Una iglesia muy antigua, y cuando llego ahí, entonces se te quedaban viendo así, ¿qué me va a enseñar, no? Entonces, pues hay que cuidar esa parte. Los hijos, mis hermanos, en lo natural los hijos aprenden con sus padres. ¿Qué aprenden? Valores, aprenden moral y aprenden prioridades. ¿Y cómo lo aprenden? Observando todos los días cómo actúan y cómo se relacionan sus padres. Esa es la manera en que los hijos aprenden lo que dijimos, valores, moral y prioridades. Algunos aprenden bien, otros aprenden mal. Porque no aprenden, las prioridades no las aprenden bien, o los valores no los aprenden bien, o la moral no la aprenden bien de sus padres. Pero es lo común. Si nosotros los padres, fíjense bien, mostramos un profundo temor, dependencia de Dios y obediencia a Dios, los hijos captarán todas esas actitudes de nosotros que enseñemos a nuestros hijos, y ellos prestarán atención. La mejor forma de enseñar como padres es con el ejemplo, no existe otra manera, y eso mismo nosotros lo vamos a ver que se nos enseña de parte de nuestro Padre Celestial a través de su ejemplo. Vamos a comenzar. Proverbios 1, verso 8 y 9. Ahí comienza este subtema: hijo, presta atención a la sabiduría. ¿Lo tienen? Mire cómo dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares. ¿Qué tipo de paralelismo son estos dos? ¿Se acuerdan? Porque el libro de Proverbios lo aprendemos con esos paralelismos. ¿Qué tipo de paralelismos son los dos? Los dos son paralelismos sinónimos, porque hablan de lo mismo, pero con la frase segunda en una manera distinta que la primera. La primera, por ejemplo, dice aquí: hijo mío,
oye la instrucción de tu padre, pero la segunda dice no desprecies la dirección de tu madre, pero el sentido de ambos es el mismo, ¿sí? La enseñanza es lo mismo. La instrucción, mis hermanos, de los padres debe de ser un realce, un aumentar el valor y el aprecio de los hijos a través de la sabiduría que se les proporciona, ¿sí? Estos dos paralelismos nos enseñan la verdad de que lo importante es estar atentos a la instrucción de nuestros padres terrenales y en el caso de nosotros, de nuestro Padre celestial. Debemos estar, ¿qué? Atentos a la instrucción. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la instrucción de un padre, la enseñanza o la dirección de una madre, se traduce en una enseñanza que en primera instancia debe de ser hecha por los hechos, con acciones vistas por los hijos. Esta enseñanza de los padres hacia los hijos, se va a ver adornada a través de sus vidas. Por eso, si se fija, el verso 9 dice, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahora, déjeme ponerle un ejemplo de cómo nosotros, así como se nos está diciendo que la instrucción del padre y de la dirección de la madre, que se traduce en una enseñanza y que debe de ser en primera instancia con hechos, déjeme ponerle un ejemplo que Jesús nos habla en Juan, hablándolo de nuestra relación con el Padre Celestial, Juan 5, verso 19. ¿Lo tenemos todos? Mire lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Sino lo que ve hacer a quién? Al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este es un principio, mis hermanos, real, genuino. Esto es algo verdadero, ¿verdad? Tú no te puedes escapar como padre y decir un día, no, yo no sé de dónde salió este muchachito porque no se parece nada a mí. No es verdad. Los hijos, mis hermanos, son un reflejo de nosotros, los que somos padres. Y los que van a ser esposos un día y van a tener hijos, pues aprendan, porque esto es parte de la vida. Los hijos van a ser un reflejo de nosotros. Los hijos, todo lo que ven en nosotros, todo lo que aprenden de nosotros por su vista, más que por su oído, eso lo llegan a realizar en su vida. Así lo dice Jesús. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que estar listos a prestar atención a las enseñanzas del Padre para nuestra vida. ¿Qué cosas tú y yo podemos aprender del Padre a través de nuestra vista? ¿Qué cosas podemos aprender? Muchísimas, a través de la vida de Jesús. Felipe se acercó con Jesús y le dijo, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Hace tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conoces? La vida del Padre estaba en el Hijo. Y es decir, que todo lo que nosotros vemos en la vida de Jesús, como Jesús se comportó, como Jesús se condujo, como Jesús enfrentó las circunstancias, esa es la enseñanza a la que yo tengo que prestar atención. Y no solo eso, sino cada enseñanza que en la Biblia Dios me da, debo de prestar ¿qué? Atención. Todo lo que aparece en la Biblia, hasta las historias que son historias que uno pudiera decir, ¿por qué aparece esta historia en la Biblia? Pues para que yo no cometa el mismo error. Pero es una enseñanza que va a mi vista para que yo aprenda a no hacer lo mismo. Por eso, hijo, presta atención a la sabiduría. Nosotros, hijos de Dios, debemos estar atentos a la sabiduría de Dios, a la sabiduría del Padre. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué dirección nos está dando el Padre todos los días? Y déjeme ponerle algunos ejemplos. Déjeme ponerle un ejemplo. En esta semana yo hablaba con una mujer de una parte de los Estados Unidos.
Y fíjese bien, ella me presentaba una problemática donde su padre, el papá de ella en lo natural, está internado en una casa para ancianos porque el señor está padeciendo demencia. Y decía esta mujer que ella estaba muy molesta, muy enojada, porque su padre dio la vida por su madre. Su padre es 15 años más grande que su madre. Y me decía ella que su mamá, que tiene la custodia, ya sabe que en Estados Unidos es una forma de manejarse muy diferente en México, y dice que ella tiene la custodia para cuidar de su papá, pero nunca va a visitarlo. No hace nada por él, me decía esta mujer. Y por lo tanto, dice ella, que ella estaba peleando la custodia con su mamá para quitarle la custodia y ella poderse hacer responsable de su padre. Y dice ella que todos los días, pero todos los días ella va a ver a su papá. Todos los días. Entonces yo le pregunté y le dije, oye, una pregunta, ¿qué piensa tu marido? ¿Estás casada? Sí, tengo 3 hijos. ¿Y qué piensa tu marido de esto? ¿Qué te ha dicho tu marido? ¿Qué dice tu esposo? Y entonces ella me dijo, él dice que le estoy, fíjese, escuche lo que dijo, él dice que le estoy causando muchos problemas y que casi ya no estoy en casa. Porque los dos trabajan, es decir, cuando sale de trabajar, ella se va con su papá, pero ¿qué está descuidando? ¿Qué está descuidando? Su casa. Entonces yo le dije, ¿sabes lo que Dios dice en su palabra? Fíjense, mis hermanos, a veces no prestamos atención a la sabiduría de Dios. A veces no prestamos atención a lo que Dios dice y nos encontramos haciendo y decidiendo cosas sin darnos cuenta que estamos en un polo opuesto a lo que Dios dice. Ciertamente su papá tiene una necesidad, ciertamente, pero la prioridad de esta mujer ya no es su papá ni es su mamá. La prioridad de esta mujer es su marido y su casa. Así es la prioridad, porque así lo dice la Biblia. Ella tiene que estar de acuerdo con su marido y ponerse de acuerdo con su marido para ver qué días ella puede ir a ver a su papá para apoyar a su papá, pero no hacer las cosas sin consultar a su marido, porque mire ya cómo aquí le estaba causando un grave problema en su hogar. Y el problema aquí, mis hermanos, el que yo pude ver es precisamente este asunto. No se está prestando atención a lo que Dios dice, a lo que el Padre enseña, la instrucción del Padre. En este caso, Él mismo hace esa función como nuestro Padre y nuestra Madre, así que la instrucción y la dirección que Él nos da a nosotros. Tenemos que ser muy atentos, mis hermanos, porque fíjese bien, cuando los hijos en lo natural son atentos a la instrucción de sus padres, cuando los hijos en lo natural son hijos que prestan atención a las enseñanzas de la mamá, esos hijos cuando crezcan, esos hijos cuando ya sean adultos, con sus vidas van a adornar las enseñanzas de sus padres. Adorno será tu cabeza. ¿Por qué adorno a su cabeza? Porque eso es lo que va a ver en su mente y eso es lo que va a hacer. Collares a tu cuello como un adorno que va a ser visto por la gente. La gente va a ver a ese joven, en ese joven va a ver la forma de vivir, la forma de sus valores, su comportamiento, sus prioridades, su vida moral. En eso va a ver lo que los padres le enseñaron. Y eso es natural, ¿sí o no? Dígame, cuando vemos a un hombre que está metido en cosas de violencia, de drogadicción, vamos al trasfondo de la enseñanza de sus padres y nos damos cuenta que este es un resultado de eso. Así que, mis hermanos, tenemos que prestar atención, amén. Es bien importante prestar atención a la sabiduría de Dios. Seguimos, dejamos el verso 8 y 9, Proverbios 1, verso 10 y verso 19, juntos.
No, Proverbios 10, perdón, ¿cómo 19? 10 nomás. Dice ahí en Proverbios 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ya puso el primer subtítulo, ¿verdad? Hijo mío, presta ¿qué? Atención a la sabiduría. Ahora el segundo subtítulo, aquí vamos a ponerle, ¿por qué prestar atención a la sabiduría? ¿Por qué vamos a prestarle atención a la sabiduría? Quiero que usted note algo aquí cuando le dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. Está relacionándolo a este hijo con el pecado y nos da a entender entonces que este hijo es alguien rescatado del pecado. ¿Cuántos de ustedes han sido rescatados del pecado? ¿Usted ha sido rescatado del pecado, sí o no? ¿Por Dios? Hemos sido rescatados. Ahora, si hemos sido rescatados del pecado, aquí se nos está dirigiendo este mensaje para no permitir otra vez ser engañados más para volver al pecado. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no lo permitas. Por eso debemos prestar atención, fíjense hasta dónde es la utilidad de esto para nuestras vidas. El pecado, mis hermanos, siempre atrae. ¿Por qué? Porque nos ofrece una vida rápida. El pecado ofrece una vida rápida, la prosperidad, y nos hace sentir supuestamente a gusto. Pero así es el pecado de engañador. Por eso hay un dicho que nosotros conocemos muy bien. Dime con quién andas. ¿Es cierto o no? Dime con quién te juntas. Yo me acuerdo una ilustración de una paloma, ¿verdad? Era una fábula de una paloma que se juntaba con cuervos. Los cuervos son negros, negros, negros. La paloma es blanca completamente. Pero se juntaba con los cuervos. Y entonces pues los cuervos eran tremendos, ¿verdad? Los cuervos les encantaba irse y acabarse el maíz de las cosechas. Entonces un día invitaron a la paloma, vente con nosotros y mira, te vamos a enseñar cómo comerte el grano y el del maíz. Y ahí va la paloma. Pero la paloma no sabía que los granjeros ponían trampas. Así que un día la paloma, pues ahí va junto con los cuervos como ya sabían, pues más listos en eso, no cayeron en la trampa, pero la primera que cayó en la trampa fue la paloma. Cuando la agarró el campesino y la vio gordita, sabrosita, dijo, ahora sí, a la cazuela, ¿verdad? Pero la paloma le gritaba y le decía, no soy cuervo, soy paloma. Pero el granjero dijo, no, pues aunque estés blanca, pero hace lo mismo que los cuervos. Así que mis hermanos, así es con nosotros. A lo mejor tú puedes decir, soy cristiano, pero te sigues juntando con personas que te están jalando al pecado, te están atrayendo al pecado, te están atrayendo hacia actitudes y conductas que no son de Dios, que no son de la sabiduría de Dios. A eso te está diciendo, por eso debes prestar atención a la sabiduría de Dios, para que no te pase lo de la paloma y te echen en una cazuela. ¿Cuántos quieren ir a la cazuela? Algunos están gorditos como su servidor, Proverbios 1, verso 11. Vamos a ver por qué prestar atención a esta sabiduría. Verso 11 al 14 dice, si dijeren, esos pecadores que te quieren engañar, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Este proverbio se debe de leer en todos estos versículos, porque todos estos versículos forman un ¿qué? Paralelismo. ¿Qué paralelismo sería este que estamos leyendo? Del verso 11 al verso 14. Este sería un paralelismo emblemático, con 5 líneas, pero luego hay otro ahí mismo junto con 4 líneas, son 2, uno de 5 y otro de 4 líneas. Estos 2 paralelismos en estos versos nos enseñan que es importante aprender a elegir bien. Que es importante aprender a elegir ¿qué? Bien.
y no en base a la apariencia deslumbrante del placer, del deleite de los apetitos o de las riquezas. Debemos aprender a elegir bien. Es decir, mis hermanos, debemos evitar a quienes nos quieran incitar a realizar actividades que sabemos son malas. Y a lo mejor usted me puede decir, ay hermano, pero yo no creo que ningún cristiano se preste para eso. Yo creo que todos nosotros nos podemos prestar de muchas maneras. Por ejemplo, una hermana casada que viene a la iglesia y que va a la carnicería y a lo mejor tiene sus amigas en la carnicería y le da por contarle algún asunto de algún problema que tuvo con sus hijos. ¿Qué van a hacer las de la carnicería, sus amigas que no conocen para nada a Dios y que no tienen la sabiduría de Dios sino la sabiduría del mundo? ¿Qué le van a dar? Consejos. Que luego resulta que esa hermana cristiana les creyó más a esas mujeres que lo que Dios dice en su palabra. O viceversa, ¿verdad? Un hombre cristiano que viene ya a la iglesia, va a su trabajo y los compañeros lo están invitando para salir y entonces él le dice, no, es que tengo que regresar a casa a temprano, a tiempo. Y ellos, no hombre, ya no seas mandilón. ¿Qué tiene? Un ratito no pasa nada, te tienes que dar tus espacios. Y ahí está aquel hombre que de alguna manera escucha y hace más caso al consejo de esos compañeros que el que Dios dice en su palabra. Y pasa, mis hermanos, porque pasa. ¿Cuántos cristianos no se encuentran muchas veces envueltos en un tipo de actividades que no deberían estar envueltos? Hay gente que viene a la iglesia, créame, hay gente que viene a la iglesia y es tranza. No cambian su vida. Ya escucharon la instrucción, ya escucharon la enseñanza, ya se les dijo, ¿saben qué? Esto no, pero ahí andan. Y luego, ¿saben qué? Lo curioso es que luego buscan gente donde saben que pueden sacar. Y lo triste es que quienes están ahí, esos hermanos, no preguntan. No consultan a la sabiduría de Dios, no prestan atención, se dejan envolver y al rato ya vienen bien amargados. Ay, pastor, es que mire, es que fulano, así muy sutilmente se me metió y me pidió esto y le solté 100,000 pesos y pues ya no me regresó ni la bolsa donde se los di. Y le decimos, oye, ¿y alguna vez preguntaste? ¿Alguna vez preguntaste de esa persona antes de tomar una decisión? Mis hermanos, de verdad, créame, necesitamos aprender a prestar atención a la sabiduría de Dios. Amén. Tenemos que estar bien atentos. Proverbios 1, verso 15, seguimos leyendo el proverbio, ¿verdad? 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Este es un paralelismo sinónimo, si usted quiere ponerle ahí, yo trato de ponerle, ¿verdad? Un paralelismo sinónimo. Aquí se nos enseña la verdad, que aprendamos a escuchar el consejo sabio y no nos conduzcamos más por el camino de los malos, de los perversos. Debemos aprender a determinarnos, apartarnos de aquella gente que pudiera alejarnos de las veredas del Señor. Esto es más común, digo, en todos los niveles de las edades es común, pero principalmente en los jóvenes también es bien común. Que las amistades nos jalan y en lugar de que nosotros a ellos los traigamos a los pies de Cristo, muchos nos llevan al mundo. Cuidemos estas partes, es importante que nuestra vida esté bien definida y bien concreta en lo que debemos hacer. Mire, cuando yo conocí al Señor y después me casé, me casé en el 87, yo ya tenía 5 años en que Casa de Oración había empezado y de alguna manera yo todavía tenía contactos con compañeros porque yo trabajaba en el ferrocarril y estaba por terminar mi carrera y yo recuerdo que en cada trabajo secular siempre no faltó quien te invitara a hacer cosas.
Y ahí es donde uno no se tiene que uno que determinar. Tú tienes que determinarte qué clase de vida quieres llevar. Aunque a mí me dijeran todo lo que me dijeran, que nada más tu esposa y nada más no me importa. Dije, pues para eso me casé, ¿o no? Claro, ya como pareja teníamos amigos en la iglesia y con los que convivíamos, que es lo mejor hacer. Pero también en la iglesia hay que tener cuidado porque no todos son genuinos. Amén. Hay que tener cuidado de aquellos que nos jalan y nos apartan. Salmo 1, verso 1 dice, nos advierte de esto en el Salmo 1, y nos dice que somos bienaventurados cuando dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido aquel que toma la decisión en su vida de no andar en el consejo de los malos, ni en el camino de los pecadores, ni en la silla de los que se burlan. Mire, una vez, no sé si alguna vez oyó ya alguna vez lo he compartido, pero me viene a la mente ahorita este ejemplo, porque a mí me pasó, a mí me sucedió, un año mi esposa y yo, alguien nos regaló para ir al club, por un año al club Atlas Chapalita. Íbamos ahí, y una vez yo recuerdo salí de la iglesia, en ese tiempo estaba en Casa de Oración Las Águilas, y salí de la iglesia y dije, bueno, pues es hora, todavía alcanzo a irme a echar un baño, un vaporcito, y me meto, se me antojaba llegar y meterme al jacuzzi. Era un jacuzzi grande en los hombres, ¿no? Entonces cuando llego ahí, estaba lleno aquello, ¿verdad? Pero había un solo lugar. Entonces yo llegué y me metí así, era un viernes, entonces ya disfrutando ahí el masaje del jacuzzi, pero los hombres empezaron a hablar, ¿verdad? Uno por allá le decía al otro, oye, ¿qué onda? ¿Ya dejaste a tu esposa con tu suegra? Siempre te vas a ir con fulana de tal. Y luego el otro le decía, oye, ¿qué onda? ¿Qué decidiste siempre con tu mujer? Y no, ya la mandé así pues como hablan todos así, pero puras cosas así, todos hablando así. Y haga de cuenta como en mesa redonda van pasando de uno en uno, ¿y tú qué onda? ¿Y tú qué onda? Y en eso pues yo ni en cuenta ni los conozco, la verdad. Pero me preguntan, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Yo me levanté y les dije, soy ministro de Jesucristo. Cuando dije eso, no hombre, se empezaron a salir todos del jacuzzi y se quedó uno solo. Yo cuando se fueron todos dije, Señor, gracias, ¿cómo sabías que quería para mí solo el jacuzzi, no? Pero quedó uno solo, y ese solo, cuando se fueron todos, comenzó a llorar. Dije, caray, ¿qué le pasa? Le dije, ¿puedo ayudarlo en algo, Señor? Y me dice, ¿sabe qué? Tengo 10 años viniendo a este club. Yo nada más dije, soy ministro de Jesucristo, no dije otra cosa. Nada más dije eso, fue todo lo que dije. Y este hombre dijo, tengo 10 años viniendo aquí y jamás me había atrevido a decirles que soy cristiano. Qué tremendo, ¿no? Yo oré por él y le dije, pues es tiempo que te decidas, es tiempo que te apartes de esa forma tibia de vivir como un cristiano, si de verdad quieres estar bien con Dios. Es tiempo que te determines. Mira, tú oíste lo que estaban hablando. Ellos no se detienen ante nada para hablar lo que hablan. ¿Por qué nosotros nos hemos de callar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Si los hombres no tienen vergüenza de hablar lo que hablan, pues menos nosotros, mis hermanos, como Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A mí me impresionó, ¿por qué? Porque son personas que se dejan envolver en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores, en la silla de los escarnecedores, que hasta se llegan a burlar cuando cuentan un chiste hablando mal de Jesús. Salmo 119, verso 111. Perdón, 101 es. Salmo 119, versículo 101. Esto es lo que usted y yo debemos hacer. De todo mal camino contuve mis pies para guardar
tu palabra. Contenga sus pies de todo mal camino. Conténgalo. Verso 102 dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Si usted tiene siempre su corazón dispuesto para ser enseñado, Dios es quien nos va a mostrar el camino que debemos abandonar y el camino que debemos de seguir. Proverbios 1, verso 16 al 19. Proverbios 1, 16 al 19. Dice ahí, porque sus pies, sigue hablando de lo mismo, ¿no? Aquellos que nos pueden alejar de los caminos correctos de Dios. Dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Este es un paralelismo otra vez emblemático de 6 líneas. Paralelismo emblemático de 6 líneas. ¿Y qué nos enseña este paralelismo? Este paralelismo nos enseña, mis hermanos, que los insensatos, los que no piensan las cosas, se apresuran por su maldad a su propia ruina y por su avaricia de ganancia, prosperan en sus mismas tretas o engaños, que los destruyen. Les pongo un ejemplo, ¿no? De esto, de lo que este paralelismo nos enseña. Un joven que lo vemos deseoso de tener dinero, que lo vemos deseoso de tener en una forma rápida, adquirir riqueza, este joven se junta con gente mala y luego lo vemos envuelto en las drogas, lo vemos estrenando un auto, lo vemos estrenando una casa, pero a poco tiempo lo vemos en problemas, lo meten a la cárcel y hasta llega a perder la vida. ¿Ha habido algún caso que usted ha visto así o no? Yo he visto muchos. Y este ha sido un consejo muy, en el caso mío con mis 2 varones, ha sido de estar siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno es médico y tiene que tener relación con médicos, con gente de alguna manera que no conoce a Dios. Y entonces, bueno, ahí está la parte de nosotros como padres, ¿no? Siempre tratando de instruirles para que tengan cuidado de no relacionarse con gente que les puede meter en grandes problemas. Otro ejemplo, podríamos hablar de aquel hombre que lo vemos prosperando en su trabajo y que no falta en su trabajo alguna mujer que codicia su vida. ¿Sabían que las mujeres también codician la vida de los hombres? Entonces no falta la vida de una mujer que codicia la vida de este hombre, y este hombre, falto de sabiduría, lo vemos cómo cae en los coqueteos y la seducción de esta mujer y adultera. Al final este hombre, cuando ya comete la falta, quiere recuperar a su familia y resulta que no la puede recuperar a su familia, la pierde a su familia, pierde valores, pierde confianza, pierde su trabajo. Y cuando pierde su trabajo, aquella mujer que dice que era la que tanto le estaba llenando el ojo, lo abandona y lo deja. Todo esto, mis hermanos, volvemos a lo mismo. Nos está hablando de ser personas inteligentes que escuchamos con atención la sabiduría de Dios para que las cosas que están alrededor de nosotros no sean nuestra propia ruina. Algo que aparentemente pudieras verlo como algo que vas a disfrutar puede llegar a ser tu propia ruina. En los 2 casos, como el primero como el segundo. Por eso es importante prestar atención a la sabiduría. Dejamos este subtema 2 y vamos al tercero. Vamos a poner un tercer subtema y le vamos a poner: la sabiduría clama. La sabiduría clama para que la escuchemos y la recibamos. La sabiduría clama para que la escuchemos y la recibamos. Proverbios 1,
verso 20 al 23. Dice ahí: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Verso 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí encontramos otro paralelismo emblemático de 5 líneas, pero 5 líneas más largas. Esta sabiduría, mis hermanos, que aquí se nos presenta en estos versos, es una sabiduría personificada, porque dice que clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Esta sabiduría personificada aquí, mis hermanos, nosotros ya lo hemos dicho al principio, representa a Cristo, representa a Dios, quien nos habla y nos exhorta una y otra vez, quien nos habla y nos exhorta una y otra vez, invitándonos a adquirir de esa sabiduría, a poseer de ella. Y mire, esta sabiduría está al alcance de cada uno de nosotros. Esta sabiduría no está escondida para nosotros, está al alcance de cada uno de nosotros. Y Dios nos promete incluso darnos de su Espíritu Santo para entender de su palabra y de su sabiduría. Pero hay una exhortación ahí, hay una exhortación que está mostrándonos claramente. Esta exhortación es de personas que de alguna manera no prestan atención a la sabiduría, rechazan la sabiduría, no la buscan, no estudian, no la adquieren. Y por eso están esas preguntas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo seguirás así aborreciendo esta sabiduría dispuesta para ti? ¿Hasta cuándo seguirás así? Porque, mis hermanos, qué hermoso poder ver la gran misericordia de Dios para aquellos que de alguna manera en algún momento de su vida han rechazado esta sabiduría, pero Dios les da una oportunidad más cuando les dice: volveos a mi reprensión. Si tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos rechazado la sabiduría de Dios, Dios nos muestra su misericordia. Vuélvete a mi reprensión, arrepiéntete y vuelve a buscar de mi sabiduría. Si te has alejado de mi sabiduría, Dios te está diciendo que vuelvas con Él, que no la desprecies más, que te dispongas a escucharla. Me encanta esto de Dios, mis hermanos, porque aunque usted y yo fallamos mucho con el Señor, usted y yo a veces nos volvemos tan necios, pero tan necios, aferrados a nuestras cosas, a nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Dios en su misericordia nos vuelve a exhortar y nos da la oportunidad de volvernos a esa reprensión. Bien dijo el libro de Eclesiastés: mientras haya vida, hay oportunidad. Pero esa oportunidad, mis hermanos, un día puede terminar en nosotros. Yo estoy estudiando la carta a los Romanos con los estudiantes del intermedio y estamos en un punto donde Pablo está hablando de las consecuencias del hombre pecador por su corazón necio, corazón entenebrecido, aferrado a seguir viviendo de la manera en que vive. Y entonces entre esas consecuencias hay 3 palabras que aparecen ahí, seguro usted las ha escuchado, los que han leído ya alguna vez la carta a los Romanos, donde dice: y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios los entregó. Son 3 veces que se repiten. Una, los entrega a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones. Es decir, la palabra entregar significa Dios los abandonó, los dejó.
¿Por qué los abandonó? ¿Por qué los dejó? Porque ellos querían seguir aferrados en vivir de esa manera. Esto es lo mismo con esto en la sabiduría. Cuando alguien persiste en rechazar la sabiduría de Dios, en que Dios te la ofrece para que vivas conforme a ella y la rechazas una vez y la rechazas otra vez, Dios es misericordioso, pero llega un momento, mis hermanos, en que ustedes mismos, aquí nos vamos a quedar, pero más adelante en la siguiente clase vamos a ver cómo esto trae grandes consecuencias. Así que, mis hermanos, prestemos atención a la sabiduría como hijos de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Cuídense.